Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y a América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre la preocupación por las reinfecciones que se presentan por COVID-19. La sombra de la reinfección por SARS-CoV-2 mantiene en alerta a los sistemas de salud a nivel mundial. El Instituto Georgias de Estudios de la Salud en Panamá dio a conocer que se mantienen 4 sujetos como objeto de estudio por probable reinfección. La Organización Mundial de la Salud asegura que tener más de 50,000 muertes por COVID-19 en una semana no es nada alentador, y con esta cifra que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud haremos una recapitulación sobre lo que ha venido ocurriendo en el mundo con el incremento en el número de casos, particularmente en el continente europeo. Hoy tendremos un reporte especial desde Hong Kong, donde se registró el primer caso de reinfección en el mundo. Nuestros compañeros corresponsales nos estarán informando. Vamos directamente a la información, nuestra pieza que nos pone en contexto, gracias a nuestra compañera Isaura López Villalobos, porque detectan doble reinfección por COVID-19 a 4 meses de que una persona fue dada de alta, tan solo en uno de los ya varios casos que se han registrado en el mundo. En los primeros meses del surgimiento del nuevo coronavirus se desconocía de posibles reinfecciones y en qué periodo de tiempo podría el paciente presentar de nuevo la enfermedad por COVID-19. Con la expansión rápida de SARS-CoV-2 por el planeta, con más de 30.800.000 personas que han cursado con los síntomas de forma leve, moderada y grave, surgen estudios sobre cómo el sistema inmunitario puede reaccionar, en particular con el nuevo coronavirus. En el tercer trimestre de la enfermedad se realizó un estudio detectando que podría existir la posibilidad de que pacientes, después de aplicar estudios para darlos de alta y cursar clínicamente asintomáticos, pueden portar cantidad leve de virus difícil de detectar. Sin embargo, no estaba corroborado en su totalidad y 6 meses después surgen nuevos hallazgos. Son varios los países que comenzaron a confirmar casos de reinfecciones al realizar pruebas genéticas desde la primera infección y en la segunda. Ante una nueva cepa de los coronavirus, los estudios científicos cada vez amplían para comprender e ir modificando las acciones de atención. El común denominador en quienes han padecido doblemente la enfermedad pasó entre 3 y 4 meses de la primera infección del nuevo coronavirus, detectando que ha sido de cepas diferentes incluso sin presentar síntomas. En otros casos, han cursado su segunda infección con síntomas leves. Ante una posible reinfección se describen 3 puntos: presentar la enfermedad con síntomas más graves, tener síntomas a la primera o cursar el padecimiento leve o asintomático. Ante estos hallazgos se pronuncian expertos por llevar un seguimiento puntual de cada paciente después de haber sido dado de alta, a fin de identificar el tiempo, la duración y los síntomas en que pudiera presentarse un segundo episodio de COVID-19. Con los casos registrados recientemente de reinfección queda anulado la propuesta que se había hecho a nivel mundial de tener un pasaporte de inmunidad. Con el paso del tiempo surgen nuevas investigaciones sobre el virus que ha causado a la fecha 959,000 muertes por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias, Isaura. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el reporte. Antonio, te saludamos. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 siguen aumentando en el mundo y en los 3 últimos días se han registrado preocupantes tasas de más de 300.000 nuevos contagios al día. El pasado viernes, día 18, se batió un nuevo récord de positivos diarios, más de 316.000. Los casos en todo el mundo son ya casi 31 millones y las muertes superan las 958.000, de acuerdo con las estadísticas que actualiza a diario la Organización Mundial de la Salud. América concentra la mitad de los contagios con 15,5 millones y le siguen como regiones más afectadas en cuanto a número de positivos el sur de Asia con 6,1 millones y Europa con 5,1. El continente americano también es el que ha registrado más muertes, con más de 530.000, y en este caso la segunda región más afectada es Europa, con 229.000, mientras que Asia Meridional suma más de 102.000. América y Asia registran en las últimas jornadas una media de más de 100.000 casos diarios, mientras que Europa, en rápido aumento, ha notificado cerca de 70.000 en los últimos días, más que en los meses de confinamiento, aunque ahora hay menos casos graves. Los fallecimientos diarios parecen estabilizados por encima de los 3.000 en el continente americano, en torno a los 1.400 al día en el sur de Asia y en unos 600 en Europa, cifra bastante estable en el viejo continente desde junio, pese al rápido aumento actual de casos. Por países se mantiene Estados Unidos como el más afectado, con 6,7 millones de casos, y le siguen India con 5,4 millones y Brasil con 4,5, en una lista donde Perú, Colombia, México, España y Argentina están entre los 10 con más positivos del planeta en términos absolutos. Los pacientes recuperados en todo el mundo sobrepasan los 22,6 millones, ya casi 3/4 partes del total, y de los más de 7 millones de casos activos, solo un 1%, unos 61.000, están en estado grave o crítico. La OMS tiene previsto anunciar hoy el avance de su programa COVAX, con el que se distribuirán futuras vacunas contra la COVID-19 a países en desarrollo. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio, por este reporte. Vamos a la línea telefónica. Saludamos al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, lo extrañamos hoy aquí en el estudio, pero tendremos el honor, el gusto de que nos acompañe a través de la vía telefónica. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarte, Belén. Muy bien, muy buenos días. Un saludo a nuestra amable audiencia. Pues efectivamente, un compromiso ineludible, pero el día de mañana ahí estoy con mucho gusto con ustedes. Doctor, yo sé que usted no lo va a decir por modestia, pero nosotros sí lo queremos compartir con la audiencia. El motivo por el cual usted hoy no nos acompaña aquí en el estudio es que está recibiendo un reconocimiento por parte de la Quinta Zona Militar, un reconocimiento más a su gran trayectoria, doctor. Así que felicidades, enhorabuena, nos sumamos a esta felicitación. Y bueno, pues como usted bien dice, mañana ya tendremos oportunidad de vernos de nueva cuenta acá en el estudio. Doctor, el tema que hoy nos ocupa y que lo hemos abordado incluso dentro y fuera del programa, doctor, porque ha causado gran preocupación, las reinfecciones por COVID-19. Al principio se pensaba que pudiera tratarse de algunos errores en algunas pruebas, quizá de alguna, alguna parte de algún virus del virus que todavía quedaba por ahí vivo en el cuerpo. Sin embargo, doctor, conforme han pasado los meses, se ha podido comprobar que sí se trata de reinfecciones, algunos de los casos que hemos conocido a nivel mundial, doctor. Efectivamente, Belén. De hecho, hay estimaciones de que a nivel mundial en este momento se encuentran en estudio alrededor de 20 pacientes en quienes se sospecha que pudo haber ocurrido reinfección. Hay 2 pacientes reportados en la revista Nature hace escasos 8 días. Uno de ellos, pues, es el paciente que más se escuchó en el mundo, el paciente de Hong Kong, que habiendo tenido infección por SARS-CoV-2 en los primeros meses de la pandemia, resulta luego de algunos meses de nuevo positivo a SARS-CoV-2, después de haber tenido diferentes PCRs negativos, incluso después de haber desarrollado anticuerpos contra SARS-CoV-2. Y en un viaje que realiza a España,
al regreso a Hong Kong, en el aeropuerto le toman muestras para PCR y de nueva cuenta resulta positivo. En él se puede documentar que la cepa que ocasionó el primer episodio y la cepa del segundo son distintas, lo cual pues confirma que se trata de una reinfección en un paciente que incluso había desarrollado anticuerpos a partir de la primera. Y en el segundo caso es algo similar, es un paciente de Florida, en el que de igual forma las dos cepas son diferentes, pero la diferencia entre los dos casos es la forma de presentación clínica. En el caso de Hong Kong, el paciente tuvo un primer episodio grave de la enfermedad. El segundo episodio fue un episodio muy leve de la enfermedad, con pocos síntomas. Cuando supimos del primer caso y de la manera en la que se presentó clínicamente, tuvimos de alguna manera la tranquilidad de que posiblemente la inmunidad generada durante el primer episodio haya sido responsable de que el segundo episodio fuera un caso leve y que la inmunidad haya tenido entonces que ver con este segundo episodio ya leve de la enfermedad. Sin embargo, en el caso de los Estados Unidos, lamentablemente ocurrió al revés. El primer episodio fue un episodio leve de la enfermedad y el segundo un episodio con más síntomas. Afortunadamente no fue un paciente crítico, pero sí con mayor sintomatología. Entonces esto nos lleva a una primer conclusión. Sí existe la reinfección y lamentablemente no podemos decir que la segunda obligadamente deba ser más leve porque la inmunidad así lo genere, una protección en cuanto a la gravedad de sintomatología. Eso es lo que se estudia en este momento, porque también hay que entrar al ámbito molecular, al ámbito inmunológico, para identificar diferentes patrones de presentación inmunológica en pacientes que sufren reinfección por SARS-CoV-2. Y efectivamente parece que por el momento lo que pensábamos que podría ser un pasaporte de inmunidad después de un primer episodio, pues no lo está haciendo en este momento, aunque todavía existe la consideración de que realmente van a ser escasos, contados los casos de pacientes con reinfección por SARS-CoV-2, porque en este momento, insisto, hay alrededor de 15 casos en estudio en todo el mundo, teniendo una pandemia de aproximadamente 40 millones de personas en este momento. Así es, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero vamos a regresar para tratar de entender un poco más sobre estos casos de reinfección, doctor, porque sabemos que ocurren, digamos, son frecuentes en el tema de las infecciones o de las enfermedades infecciosas. Y también va a ser interesante, doctor, que nos cuente por qué algunas enfermedades sí desarrollan inmunidad, otras no. Es un tema sin duda alguna apasionante y con todos estos detalles regresaremos después de la pausa, doctor. Claro que sí, Belén, con mucho gusto. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también al WhatsApp al 33 22 42 06 90. Volvemos. Y mire, una de las noticias que de nueva cuenta cayó como balde de agua fría en el mundo fue el hecho de que se dio a conocer que una segunda voluntaria registró padecimientos neurológicos durante los ensayos de la vacuna que lleva a cabo el laboratorio AstraZeneca. Nuestra compañera Isaura López Villalobos ha estado muy pendiente de este caso y nos presenta lo más reciente. Isaura, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, pues ha surgido una nueva controversia a nivel mundial con estos resultados que se tiene por parte de una de las empresas farmacéuticas que está desarrollando la vacuna contra COVID-19. Se trata de la empresa AstraZeneca junto con Oxford, quien en las últimas semanas, tras los diferentes estudios clínicos que realizan para este desarrollo, pues ha identificado algunas afectaciones en las personas que forman parte de este estudio clínico. El laboratorio AstraZeneca publicó detalles de la tercera etapa de los ensayos clínicos de la vacuna experimental contra el coronavirus que desarrolla en colaboración con la Universidad de Oxford. Lo anterior, luego de los 2 casos de mujeres voluntarias que, participando de la investigación, desarrollaron sistemas neurológicos sin explicación, lo que obligó a la empresa a detener las pruebas en 2 oportunidades. En un informe, el laboratorio señala que una investigación independiente determinó que los casos, en las 2 oportunidades se consideró poco probable que estas enfermedades estuvieran asociadas con la vacuna o bien que no había pruebas suficientes para decidir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la aplicación pues de esta aplicación que es para el desarrollo de la vacuna contra COVID-19. En julio se reportó el primer caso adverso. La persona al parecer desarrolló una inflamación de la médula espinal conocida como mielitis transversal tras recibir una dosis de la vacuna. De acuerdo a estudios independientes, se detectó que la mujer padecía una esclerosis múltiple que no había sido diagnosticada y que no estaba relacionada con la vacuna, por lo tanto los ensayos fueron reanudados. Sin embargo, recientemente se informa también de un segundo caso donde también se trata de una mujer. La participante enfermó después de una segunda dosis de la vacuna y había sido identificada como mielitis transversal. Se informa también especialistas que en dado de presentarse un tercer caso y de confirmarse una reacción adversa, habría motivos para detener lo que es la administración de la vacuna AstraZeneca junto con Oxford. Recordar que actualmente Brasil, la India, Reino Unido y Sudáfrica siguen los ensayos para su reanudación y en Estados Unidos pues sigue detenida esta aplicación. Actualmente se encuentra esta vacuna en la fase 3 de investigación y ya se ha aprobado en 18,000 personas aproximadamente en el mundo. Sin embargo, pues están surgiendo pues estos casos de afectación adversa a lo que es la vacuna. Sin embargo, se siguen en investigaciones a nivel mundial y también analizado por la Organización Mundial de la Salud al respecto. Es parte de la información, Belén. Gracias, Isaura. Seguimos pendientes. Gracias. Buenos días. Gracias, muy buenos días, Isaura López Villalobos con este reporte. Volvemos a la línea telefónica con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de retomar el tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con las reinfecciones, vaya noticia está un segundo caso con reacciones entre el grupo de personas, más de 18,000, según tenemos entendido, que están formando parte del grupo de prueba de esta vacuna que desarrolla AstraZeneca junto con la Universidad Oxford. Doctor, habrá que esperar un poco más de tiempo para confirmar si este segundo caso, las reacciones adversas tuvieron que ver directamente con la vacuna, doctor. Sí, definitivamente, Belén. Todavía se tienen que hacer estudios muy extensos al respecto, porque incluso bajo circunstancias en las que 2 casos se hayan presentado de manera similar, con mielitis transversa, hay que recordar que ya son miles de personas que están siendo vacunadas en este momento a través de los ensayos fase 3 de AstraZeneca, y aún siendo 2 casos no se puede generar conclusión de que sea la vacuna la responsable de esta situación. Entonces, se tiene que tener calma al respecto, porque también puede ser un asunto coincidental y puede ser un asunto no relacionado con el propio biológico. Esperemos que así sea y eso nos permita entonces seguir con los ensayos clínicos de AstraZeneca, que es una excelente candidata a vacuna en este tipo de pacientes. Claro. Doctor, es importante también destacar un punto en medio de estos 2 casos. El propio laboratorio ha explicado que en el primer caso que se registró con una reacción adversa, se trató de una paciente
que que tenía tenía un padecimiento, pero no había sido diagnosticada. Esto es importante, doctor, porque pocas veces reparamos en este asunto. ¿Cuántos de nosotros tenemos alguna enfermedad y esta suele manifestarse o suele agravarse en casos como COVID-19 o en casos, doctor, incluso cuando se aplica una vacuna? Efectivamente, puede existir esa situación de pacientes que pueden tener una enfermedad latente y que entonces la respuesta inmune generada por una vacuna o por una enfermedad infecciosa puede entonces hacer aparecer la sintomatología de dicha enfermedad latente. Las enfermedades infecciosas y el sistema inmune sí frecuentemente generan la aparición de síntomas de enfermedades latentes y hay muchos ejemplos al respecto, Belén. Así es, doctor, y justo hablando sobre el tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con las reinfecciones por COVID-19, le explicábamos a nuestra audiencia que no es que esté ocurriendo solamente en el caso de COVID. Estos casos de reinfección son frecuentes en otras enfermedades, doctor. Claro que sí, Belén. De hecho, en un alto porcentaje de las enfermedades infecciosas que incluso tienen vacunación, puede ocurrir reinfección. Lo habitual es que una segunda o tercera infección en alguien vacunado, te voy a poner el ejemplo de paperas o de rubiola, esos segundos o terceros episodios habitualmente son muy leves, son de muy corta duración y habitualmente no generan el riesgo de que quien está padeciendo el segundo episodio pueda transmitir la enfermedad a un tercero. Esa es una de las grandes ventajas. Entonces no podemos decir que una vacuna para cualquier enfermedad infecciosa genere o evite al 100% que una persona se pueda reinfectar. Lo que sí es una reinfección habitualmente es leve, de muy corta duración y habitualmente es sin riesgo de transmisión de esa enfermedad a un tercer paciente, y esa es una gran ventaja de la vacunación. Claro. Ahora, doctor, ¿por qué hay algunas enfermedades que generan inmunidad, incluso algunas de inmunidad de por vida y otras que no, doctor? Usted aquí lo ha explicado, pero me gustaría retomar esta explicación en el contexto que hoy nos ocupa, el tema de las reinfecciones. Sí, fíjate que la inmunidad, Belén, es de dos tipos. Una inmunidad conocida como innata, la tenemos la mayor parte de las personas y, digamos, es la primer línea de defensa contra algún patógeno infeccioso. La segunda inmunidad es la que conocemos como adquirida o inmunidad especializada, y esta inmunidad especializada tiene que ver con la formación no solo de anticuerpos específicos contra el patógeno en cuestión, sino también el desarrollo de células del sistema inmune que tienen memoria, de tal suerte que cuando vuelve a haber contacto con el patógeno, inmediatamente reaparece esa inmunidad de memoria para la formación rápida de anticuerpos por parte de los linfocitos B, que son las células encargadas de producirlos, y también la aparición de los linfocitos T, que son las células de memoria que por excelencia actúan tanto generando mayor formación de anticuerpos por parte de los linfocitos B y también avisándole a otras células que producen citocinas para que actúen de forma inmediata. Entonces, la inmunidad adaptativa o especializada puede ser de diferente intensidad en las enfermedades infecciosas, y precisamente por ese motivo es que en algunas de ellas las vacunas
pueden tener corta duración y se requieren entonces revacunaciones un año después o en ocasiones 5 años después, en lo que conocemos como boosters o refuerzos. Y en algunas otras enfermedades infecciosas, un solo episodio puede generar inmunidad a lo largo de la vida, o incluso 1 o 2 vacunas pueden generar inmunidad para el resto de la vida. Tiene que ver con la intensidad de la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad especializada contra un patógeno en específico. A eso se debe básicamente, Belén, y eso es lo que no sabemos en este momento, cómo se va a comportar con SARS-CoV-2. Si va a ser una inmunidad adaptativa cuya capacidad sea de largo alcance, o si haya necesidad de estar utilizando vacunas cada año o cada 3 años. Eso es lo que se va a responder precisamente también con estos ensayos clínicos de las vacunas que están en curso. O incluso con más frecuencia, ¿no, doctor? Algunas podrían ser hasta quizá 2 dosis en un mismo año. Por supuesto. Lo dices perfectamente bien, Belén. Hay vacunas y las madres saben perfectamente bien que algunas se tienen que administrar, por ejemplo, el día de hoy, el día 0, y al mes se tiene que poner una segunda dosis, a los 6 meses otra más, y en ocasiones al año un refuerzo. Efectivamente, Belén, puede llegar a ocurrir. Lo que parece en este momento es que algunas están requiriendo 2 dosis, con separación de un mes una de la otra, pero hay otras como la de AstraZeneca que parecen ser eficaces con una sola dosis. Vamos a tener las 2 modalidades. Así es. Doctor, ¿nos permite hacer una pausa? Regresamos con usted, si nos lo permite. Claro que sí, Belén, con todo gusto. Vamos a la pausa, volvemos con mucha más información. Hoy dedicamos nuestro programa a hablar sobre los casos de reinfección por COVID-19 que se han registrado en los últimos meses en el mundo. El primero de ellos surgió en un paciente originario de Hong Kong y precisamente vamos hasta ahí con nuestro compañero Víctor Escribano, corresponsal de la agencia EFE, quien nos cuenta más de esta historia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las últimas noticias desde Hong Kong reflejan el éxito de las medidas de contención contra el coronavirus. Y es que en la ciudad se ha vivido un verano convulso debido a una tercera oleada de contagios que cuadruplicó los casos confirmados desde inicios de julio. Hasta finales de junio solo se habían registrado unos 1.200 casos en la ciudad, y ahora son más de 5.000, con 103 fallecidos. La situación parece mejorar, pero todavía no se puede cantar victoria. Si el pasado día 15 Hong Kong registraba su primer día y contagios desde junio, este domingo detectó 23 casos, la cifra más alta en casi un mes. Uno de los últimos casos detectados este mismo fin de semana causó preocupación en la ciudad semiautónoma china, y es que se trató de una empleada de un laboratorio de la Universidad de Hong Kong, en el que se había estado investigando el coronavirus. Más de 40 compañeros de la trabajadora han sido puestos en cuarentena, aunque ninguno de ellos ha dado positivo en las pruebas hasta ahora. Y las autoridades aseguran que no hay pruebas de que la infección se produjese en el laboratorio, ya que las muestras que allí se analizaban no eran contagiosas. Esta noticia se suma a otra que sí que causó impacto a nivel mundial, la del primer caso documentado de reinfección por COVID-19 en el mundo. Se trata de un hongkonés de 33 años que se curó del virus en abril, pero que a principios de agosto volvió a dar positivo en las pruebas tras regresar de un viaje por España. Los investigadores descartaron que fuese un portador persistente del virus cuando descubrieron que las secuencias genéticas del virus que contrajo el hombre en abril y en agosto eran claramente distintas. Esta noticia podría suponer un revés para quienes están basando su estrategia contra la pandemia en la supuesta
supuesta inmunidad obtenida tras pasar la enfermedad. Los investigadores recuerdan que los niveles de anticuerpos de algunos pacientes decrecen pasados unos meses y recomiendan a quienes se recuperan de la enfermedad que sigan llevando mascarillas y respetando la distancia social. Reportó desde Hong Kong Víctor Escribano para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Víctor, por actualizarnos los datos y también por ponernos en contexto sobre este caso que ya le hemos venido contando a nuestra audiencia. Vamos ahora con nuestra compañera Elizabeth Ortiz. La curva de contagios en México va en descenso por 7 semanas consecutivas, pero se prevé un repunte debido a la llegada de la influenza. Elizabeth, cuéntanos, te saludamos. Muy buenos días, Belén. Un saludo a la audiencia. Pues justamente como lo comentas, viene un repunte con la influenza, con lo cual es posible un rebrote. Bueno, entonces los contagios acumulados hasta ahora en México ascienden a 697.663 casos, y 73.493 defunciones por COVID. El país ya lleva 7 semanas consecutivas a la baja. Ya disminuyó el número de casos diarios, las personas enfermas hospitalizadas y también las muertes a causa del SARS-CoV-2. Esto lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Bueno, entre la semana 36 y la 37, esta epidemia se redujo hasta en un 24%. Otra señal alentadora es la disminución de la mortalidad a partir de la semana 27. Y el reporte más reciente indica que 30% de las camas destinadas a infección respiratoria aguda grave están ocupadas. El 70% están vacías y solamente hay un estado, Nayarit, que tiene una ocupación superior al 50%. Entonces, el resto de las 31 entidades federativas tiene menos del 50% de esta ocupación. Sin embargo, pues viene la temporada de la influenza y es absolutamente seguro, según las palabras del funcionario, que habrá un incremento de personas por COVID-19 y ambas enfermedades van a necesitar hospitalización en un porcentaje que va del 2 al 7% de las personas que tengan el padecimiento y que podrían necesitar atención hospitalaria, incluso se prevé de medicina crítica. Y bueno, en este escenario, al tener una exacerbación, podría ser necesario tomar nuevas medidas de restricción, advirtió el funcionario federal. Por eso hay que administrar el riesgo al disminuir lo más posible los contagios. Este fin de semana el funcionario mostró los rebrotes en Europa, donde hay un repunte, pero afortunadamente la letalidad es sustancialmente menor a la que se presentaron en los primeros meses de la epidemia. Ahora la expectativa es que también durante octubre y hasta marzo o abril México tenga persistencia o una reemergencia de COVID-19. Hasta aquí la información, Belén. Muchas gracias, Elizabeth. Muy completo el reporte. Muy buenos días. Buenos días. Es nuestra compañera Elizabeth Ortiz, quien, por cierto, nos deja un elemento sobre la mesa para compartirlo con usted, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Hablamos del caso de México y justo el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, que es quien se ha dedicado o quien ha sido el responsable de manejar la pandemia en nuestro país, doctor, decía este fin de semana que se tuviera mucho cuidado con la intención de reabrir los colegios, las escuelas a clases presenciales, y esto porque algunos estados de la República están ya contemplando esta posibilidad. Al menos se han dado a conocer algunos protocolos para un eventual regreso a las aulas. Y lo decía el doctor Hugo López-Gatell, doctor, porque precisamente estamos por llegar a una nueva etapa complicada y es la época de la llegada de la influenza, lo cual podría complicar el contexto en el que vivimos por COVID-19, doctor. Definitivamente, Belén. Me parece que ese paso hay que darlo con mucho cuidado cuando llegue el momento idóneo, y digo esto porque el momento idóneo deberá ser aquel en el que consideremos bien controlada la pandemia, cuando los números sean menores en los diferentes estados, regiones del país, y cuando la tasa de transmisión comunitaria sea realmente una tasa muy, muy baja. Si no ocurre de esa manera, entonces el riesgo va a ser muy alto, y en particular hay que considerar que la mayor parte de los países que han tenido rebrotes los han tenido coincidentalmente en aquellos momentos en los que se dio la reapertura a actividades escolares de forma presencial. Entonces,
sí es preocupante, se tiene que planear perfectamente bien y sobre todo implementar protocolos de mucha calidad con muchísima vigilancia epidemiológica. Así es, doctor. El tema que hoy nos ocupa, le recordamos a nuestra audiencia, tiene que ver con las reinfecciones por COVID-19. Usted ya lo ha explicado amplia y claramente, doctor. Una de las esperanzas que se tenía es que una persona que hubiera cursado la enfermedad de cualquier manera, asintomática o con síntomas grave o leve, pudiera quedar inmunizada. Sin embargo, se ha demostrado con estos casos que no hay tal y que un paciente que ha tenido COVID-19 se puede volver a infectar. En este caso, doctor, la pregunta o el comentario tendría que ser hacia estas personas que ya padecieron COVID-19, ¿cuáles serían las recomendaciones, doctor? Que en tanto no tengamos resultados de los estudios académicos, científicos en todo el mundo respecto del nivel de protección que genera una infección primaria, la protección deba seguirse dando ante los estándares o con los estándares más altos de protección, Belén, como el resto de la población. Lamentablemente, como bien lo dices, una primera infección por el momento parece no haber dado pasaporte de inmunidad total. Los casos de reinfección son contados, por fortuna, pero creo que en virtud de que existen, la recomendación fundamental a la población que ha sufrido COVID-19 es sígase protegiendo como si no hubiera ocurrido un episodio previo, porque aunque tenga usted anticuerpos, no le podemos asegurar al 100% que no pueda llegar a tener una reinfección con alguna otra cepa de SARS-CoV-2. Creo que esa debe ser la recomendación absoluta en este momento, Belén. Claro. Ahora, doctor, nos pregunta también nuestra audiencia si ocurre lo mismo o ocurrirá lo mismo una vez que se tenga una vacuna, es decir, cuando una persona sea vacunada y adquiera la inmunidad por parte de este biológico, en ese contexto, ¿podría volver a reinfectarse? ¿Qué nos dicen otras enfermedades, doctor? Probablemente no. La mayor parte de las otras enfermedades nos dicen que no, nos dicen que la vacuna nos genera un buen nivel de protección. Claro que existen poblaciones también conocidas como de riesgo a una reducida respuesta inmune a una vacuna, como por ejemplo la población con altos niveles de obesidad o la población con enfermedades crónicas desgastantes, sobre todo las enfermedades autoinmunes. Son personas que pueden no responder suficientemente bien a una vacuna. Esto lo hemos visto con el caso de influenza, pero por el momento creemos que la vacuna contra SARS-CoV-2 sí va a tener tal nivel de seguridad y eficacia que sí nos va a generar más tranquilidad a nivel mundial. Y de cualquier manera, Belén, aunque están ocurriendo las reinfecciones, a mí me gustaría sí dejar claro que son casos contados y que posiblemente no vaya a ser la constante, por lo que también conviene no generarle tanta intranquilidad a la población, pero por el momento sí sugerir que no descuidemos las medidas de protección personal. Claro. Doctor, una de las preguntas reiteradas que nos llegan a través de las diferentes vías de comunicación con la audiencia tiene que ver con esta preocupación que existe sobre digamos, el nivel de enfermedad que vivió cada uno de los pacientes. Y la pregunta en concreto es si aquellos pacientes que tuvieron menos síntomas o cursaron asintomáticos la enfermedad de COVID-19 están generando menos inmunidad, doctor. Efectivamente, quienes tuvieron menos síntomas están generando menos inmunidad que los que fueron casos más graves, querida Belén, y eso también se tiene que tomar en consideración cuando se habla de la inmunidad que se ha generado, la inmunidad especializada o adaptativa ante SARS-CoV-2. Bueno, doctor, pues seguiremos pendientes. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Una última reflexión, un último comentario, doctor.
Pues gracias, Belén, como siempre, por estar en el programa. El día de hoy un tema muy interesante. Lamento mucho no haber podido estar presente, pero el día de mañana estoy ahí con todo gusto. Trataré de estar lo más peinadito posible, Belén. Y además, doctor, esta semana con temas también de suma importancia, muchos de ellos obedeciendo a las inquietudes y preguntas de la audiencia. Así que por aquí nos veremos, doctor, el día de mañana. Muchísimas gracias, querida Belén. Un abrazo con mucho aprecio siempre. Igualmente, doctor, hasta muy pronto. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Le decíamos, si usted no tuvo oportunidad de sintonizarnos al inicio, el doctor hoy no nos acompaña en el estudio porque está recibiendo un merecido reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria, siempre con esta disposición de asesorar, de acompañar a las diferentes instancias, así que bueno, hoy recibiendo este reconocimiento. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Vamos ahora a la otra línea telefónica. Ya está preparada con su reporte nuestra compañera Rocío López Fonseca, y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se cuentan con 20,000 millones de pesos para comprar vacunas contra COVID-19. Rocío, te escuchamos. Adelante con la información. Qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Muy buenos días. Efectivamente, este fin de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se cuenta con 20,000 millones de pesos para comprar la vacuna contra la COVID-19. En su gira por Puebla, explicó que México será de los primeros países en tener acceso al biológico y también serán los especialistas los que decidan a qué sectores de la población se les va a aplicar primero. En caso de requerirse más recursos, también se contará con el presupuesto para adquirir las dosis necesarias. Comentó que aún no se ha determinado quiénes serán los primeros sectores de la población que recibirán esta nueva vacuna. Se aseguró que serán los especialistas los que van a decir a quién va primero. Pero bueno, pues como se ha dicho desde el inicio, se contempla que sea para el personal médico que está atendiendo a quienes padecen del COVID. También serían en segundo lugar las personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, otras enfermedades reumáticas, incluso cardiopatías. Bueno, pues ahí estamos casi hablando de toda la población o de un 70% de la población, ya que hay que recordar, pues la mayoría de los mexicanos, el 70%, por ejemplo, cuenta con enfermedades como obesidad o sobrepeso. También están los adultos mayores en los primeros a quienes se les estaría aplicando esta vacuna. Aseguró el presidente que no es una fantasía decir que se está saliendo de la crisis del coronavirus, porque señaló que es evidente que ya hay una disminución de contagios y son menos las personas que fallecen, son menos las personas que se están reportando como fallecidas. Así es de que estos son pues los últimos comentarios por parte del presidente de la República, de aquí, de la República Mexicana. Mi reporte. Así es, Rocío, muchas gracias por esta información. Buen día. Hay que recordar que México está participando en diferentes ensayos de diferentes vacunas que hoy por hoy están en desarrollo, particularmente esta de AstraZeneca, que ha reportado ya 2 casos de reacciones adversas, hay que decirlo, casos que el primero de ellos se descartó que tuviera que ver con la aplicación del biológico, el segundo que aún está en estudio, y el papel específico de México en el desarrollo de esta vacuna de AstraZeneca tiene que ver con la fabricación del biológico una vez que se tenga. Así que veremos qué sucede y si no se retrasa aún más el avance en el desarrollo de este biológico. Y mire, la sombra de la reinfección por SARS-CoV-2 mantiene en alerta al sistema de salud, el tema que hoy nos ocupa aquí en este programa especial. En Panamá también se investigan 4 posibles casos de reinfección de la COVID-19, informó el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Miguel Pascal. El especialista explicó que actualmente se encuentran realizando los estudios pertinentes para determinar si los casos reportados están presentando reinfección o no por el virus de la enfermedad del coronavirus. Explica Pascal que la dificultad para corroborar que hubo reinfección o no
radica en que primero la persona tiene que haber sido positivo por PCR, segundo, debe haber tenido una PCR negativa en un periodo de tiempo y hay que esperar más de 30 días para ver si nuevamente esa persona tuvo sintomatología. Hacerle otra PCR y esas dos pruebas, la primera y la segunda, hay que secuenciarlas. PCR es la prueba de referencia que permite detectar el virus. Los expertos consideran que las reinfecciones no son necesariamente graves, ya que los infectados desarrollan una respuesta inmunitaria a medida que sus cuerpos luchan contra el virus, pero todavía no está claro qué tan fuerte es esta protección o inmunidad o cuánto tiempo dura. Lo que los virólogos de todo el mundo tratan de determinar ahora es cuánto puede durar esa inmunidad para la COVID-19. Mientras en México, la Dirección General de Epidemiología aseguró que luego de darse a conocer algunos casos de reinfección en Asia y Europa, se comenzaron a estudiar las posibilidades de una segunda infección del virus SARS-CoV-2. La dependencia advirtió que las personas que lograron recuperarse, pero que se mueven dentro de la localidad donde aún circula el virus, son propensas a contraer una segunda infección, informó Rocío López Fonseca. La Organización Mundial de la Salud ha encendido de nueva cuenta las alertas al señalar que tener 50,000 muertes en una semana no es para nada una cifra aceptable. En el punto en el que las defunciones a causa de la COVID-19 se acercan al millón, el responsable del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, señaló que no son aceptables 50,000 muertes a la semana porque la pandemia tiene un camino largo. En los países que entran en la temporada de invierno, hay mucho trabajo por hacer para evitar eventos que amplifiquen los contagios, reducir la transmisión, proteger la apertura de las escuelas y a los más vulnerables de enfermar gravemente o morir, añadió. Por otra parte, la epidemióloga María Van Kerkhove se refirió a los casi 30 millones de casos y el millón de muertos que están por acumularse en el mundo y exhortó a los países y a la población a echar mano de las herramientas con las que cuentan para romper las cadenas de transmisión y salvar vidas. En tanto, el director del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que uno de los grandes problemas en el mundo es la falta de solidaridad global. Los mayores actores no están trabajando juntos y deberían hacerlo. Recordó que hacen falta $35,000 millones para el acelerador y que estos no pueden venir de la asistencia oficial al desarrollo. En ese sentido, llamó a los países a usar mecanismos alternativos de financiamiento. Necesitamos 2 compromisos de los gobiernos o de los líderes. Uno es la solidaridad genuina y el otro son recursos para cubrir el costo de vacunas, tratamiento y diagnóstico, dijo, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, Juan Miguel Pascal, director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud en Panamá, dio a conocer que se mantienen 4 sujetos como objeto de estudio para determinar si son casos de reinfección o una recaída tras haber sido diagnosticados como pacientes recuperados por COVID-19. La reinfección por SARS-CoV-2 mantiene en suspenso los sistemas de salud ante un virus que todavía no es del todo conocido y que ha causado más de 948,000 pérdidas humanas. Hong Kong, Holanda, Bélgica, Brasil, España, Ecuador y un par de casos en análisis de México mantienen la alerta sobre el tema. Son casos en los que el paciente sufre un segundo episodio de la COVID-19 incluso meses después de la primera infección. Entre los más recientes que fueron reportados está el de Ecuador. El 29 de agosto el Instituto de Microbiología dio a conocer su primer caso comprobado de reinfección en un paciente que en mayo contrajo el virus. Tuvo una enfermedad leve. Luego, en julio, la prueba de PCR fue negativa. Posteriormente, en agosto, presentó síntomas moderados. El instituto señaló que se trata de 2 cepas diferentes. En tanto, en México fueron reportados 2 probables casos. Uno de ellos de una residente de 27 años adscrita al Servicio de Medicina Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque no se puede descartar y tampoco fue confirmado, sí es factible que sea una infección crónica, señaló el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Hugo Borja Aburto. El otro es el de una urgencióloga en Puebla, quien tuvo el COVID, luego salió negativa, pero un mes después volvió a tener los síntomas. Al hacer la prueba, dio positivo a coronavirus, informó el secretario de Salud de la entidad, José Antonio Martínez García, informó Elizabeth Ortiz.
Y mira, en medio del tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con las reinfecciones y que, como ya explicamos, pues de alguna manera ha evidenciado qué tanta inmunidad puede generar o no el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19. Hay también en este contexto lo que se conoce como inmunidad cruzada. Y esto lo ha explicado muy bien los diferentes expertos, los científicos que han sido citados a través de diversas publicaciones en el mundo. ¿Por qué algunas personas infectadas con el nuevo coronavirus solo presentan síntomas leves o incluso son asintomáticos? Es una de las grandes dudas que la comunidad científica está tratando de despejar hoy por hoy en medio de esta pandemia de COVID-19. Algunas interrogantes que rodean a este nuevo coronavirus han sido abordadas por expertos de todo el mundo y han tratado de entender cómo funciona este nuevo coronavirus, conocido como el SARS-CoV-2. Un estudio recientemente publicado en la revista Cell arroja una hipótesis esperanzadora. Haber superado otros coronavirus puede dejar en el cuerpo algo de inmunidad, y así lo explican. Se trata de lo que se conoce como inmunidad cruzada. Antes de explicar este concepto, la propia revista ha explicado en qué consisten las diferentes inmunidades. Algunas de ellas ya nos las explicaba el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez y nos referimos a la inmunidad innata y la adaptativa. La inmunidad es el conjunto de mecanismos que nos protegen de las infecciones. Es una compleja red de células, órganos y tejidos que trabajan en conjunto para defendernos de los microorganismos y sustancias tóxicas que podríamos enfermarnos. En este sentido, hablamos de la inmunidad innata, que es la que se desarrolla primero y normalmente es efectiva para eliminar a diferentes agresores. Está compuesta por el conjunto de barreras, sensores y actores que participan de manera más o menos específica en bloquear la entrada de todos los agentes infecciosos a los que estamos expuestos. Esto lo ha explicado para la BBC el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU de San Pablo en Madrid, España, Stanislao Nistal. Mientras que la inmunidad adaptativa establece una respuesta específica frente al agente infeccioso en concreto o frente a las células que están albergando este mismo microorganismo. Hay otra parte interesante en medio de lo que hoy se conoce como inmunidad, la memoria. Un rasgo particular de la respuesta adaptativa es que deja memoria, es decir, recuerda los patógenos con los que el cuerpo ha entrado en contacto en el pasado y por ello sabrá cómo combatirlos en el futuro. Ahí entra el concepto de inmunidad cruzada, que consiste en la capacidad de algunos de los linfocitos involucrados en la respuesta adaptativa de reconocer secuencias de virus de una bacteria o de un agente infeccioso y ser capaz de identificarlas en el futuro en otro agente infeccioso. Para el SARS-CoV-2 es un virus nuevo, entonces puede haber inmunidad cruzada. Lo que dicen los expertos es que el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus. Hay 7 coronavirus identificados, pero de ellos la población se expone anualmente a 4 tipos a los que el profesor Nistal llama coronavirus estacionales. En general, lo que ocurre con estos coronavirus es que la mayoría de las personas no tienen mayores complicaciones y lo más normal es que produzcan simples gripes. Estas gripes activan esos linfocitos que tenemos que han sido activados anteriormente. Es decir, que dentro de la familia de los coronavirus, entre los cuales se encuentra el SARS-CoV-2, si usted ya tuvo o ya desarrolló alguna enfermedad con alguno de estos coronavirus, es muy probable o es probable que su cuerpo identifique al SARS-CoV-2 como familiar de estos virus a los que usted ya fue expuesto y lo ataque de manera natural. Un tema sin duda apasionante, el de la inmunidad, que aquí hemos tenido oportunidad de explicarlo en diferentes ocasiones y que hoy traemos de nueva cuenta a esta mesa debido al tema que hoy abordamos y que tiene que ver con las reinfecciones. Y miren, antes de irnos, la Organización de las Naciones Unidas afirma que COVID-19 deja retroceso de 25 años en la resolución de problemas de la comunidad internacional.
Ante la llegada de la temporada invernal en el hemisferio norte, los organismos internacionales instan a las naciones a vacunarse contra la influenza, ya que durante esta temporada circulan otros patógenos respiratorios que complicarán la respuesta y el sistema de pruebas, porque habrá que hacer test de otras enfermedades. Por otra parte, se discutieron también los objetivos de desarrollo sostenible y se reconoció que son la respuesta a la crisis que vive el mundo y deben guiar la recuperación tras la pandemia de COVID-19, señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En esa reunión participó la Premio Nobel de la Paz, Malala, quien criticó a los líderes por su falta de acciones 5 años después de la adopción de los objetivos. So far, you have not kept up with your work. So I'd like to know. Hasta ahora no han cumplido con su palabra, así que quiero saber cuándo van a hacer su trabajo, preguntó la activista pakistaní, que sostuvo que la pandemia es un obstáculo, pero no puede ser una excusa. Por su parte, Antonio Guterres recordó que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible está diseñada para responder precisamente a las fragilidades y carencias que la pandemia por COVID-19 ha expuesto, informó Rocío López Fonseca. De esta manera llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.